No eres más que un fracasado que apenas puede vivir porque yo te mantengo. Me fulmina con la mirada mi marido al decir esto. Ya era hora, podía haber ganado algo de tiempo. Tu fin está cerca. Me llamo Sonia y tengo 36 años. Vivo con mi marido, Osvaldo. Osvaldo era compañero de instituto y nos reencontramos en una reunión hace 9 años. Hicimos buenas migas y empezamos a salir. Después de salir durante 3 años y alcanzar la edad adecuada, decidimos casarnos. Osvaldo trabaja en una empresa del centro de la ciudad. Yo trabajaba en diseño web en otra empresa. Pero el año pasado me hice autónoma y ahora trabajo desde casa, haciendo una amplia gama de trabajos de diseño. Osvaldo y yo vivimos juntos en un apartamento de las afueras. Llevamos 6 años casados, pero no tenemos hijos. Hace unos años, cuando no podíamos tener hijos, una revisión en el hospital reveló que yo era estéril. Me sorprendió cuando me lo dijeron en el hospital. Pero ahora, 4 años después, lo he aceptado. Osvaldo también se escandalizó cuando se enteró, pero me dijo amablemente: en cierto modo, significa que podemos pasar tiempo juntos. Y decidimos pasar nuestra vida en pareja, aceptando poco a poco la realidad. Pensé que con ser felices juntos en nuestra vejez era suficiente. Sin embargo, la actitud de Osvaldo cambió drásticamente en el último año. Recientemente, empezó a pasar más tiempo en casa de sus padres. Volvía a casa y decía: mis padres me están dando la lata con lo de volver a tener hijos. Es un fastidio. No les da pena no poder tener hijos. La casa de sus padres está a 1 hora y media en coche de la nuestra. No es un lugar de fácil acceso, pero él los visita una vez al mes. Si no le gusta que sus padres le den la lata con lo de los hijos, me pregunto por qué se molesta en visitarles tan a menudo. Pensando en eso, le digo: lo siento, pero si te van a hablar así, ¿por qué no reduces el número de veces que vas a casa? No hace falta que te esfuerces en hacerte infeliz. Cuando le digo esto, replica: ¿qué? ¿Quieres que abandone a mis padres? No tienes corazón. Ni siquiera puedes darles nietos, y ahora me dices que los abandone. Yo no he dicho nada de eso. Nunca diría algo así, pero Osvaldo siempre me hace quedar como la mala persona, llamándome desalmada. Sin embargo, dudaba de su historia. Una vez lo confirmé con mis suegros. Lo siento, no puedo mostrarles un nieto debido a mi estado. Les dije: no seas tonta. No hay por qué preocuparse por eso. Nunca hemos querido ver un nieto tuyo en concreto, replicaron mis suegros. Mis suegros no parecían preocupados en absoluto. La primera vez que les hablé de mi infertilidad, me consolaron mientras lloraba. No podía imaginármelos diciendo esas cosas, así que fui cauta a la hora de creer la historia de Osvaldo. Al fin y al cabo, hacía 4 años que se conocía mi estado y, sin embargo, de repente montar un escándalo por tener hijos y mostrarse duros conmigo me parecía incomprensible. Entonces, un día, recibí un mensaje de mi amiga Débora. Hola, Laura, ¿cuánto tiempo? ¿Podemos vernos pronto? Débora era compañera de clase en el mismo instituto que Osvaldo y yo. Es amiga de la infancia de Osvaldo y mi mejor amiga. Fue la que más me apoyó cuando decidí salir con Osvaldo. Cuando me pidió que nos viéramos, acepté de inmediato y planeamos vernos el siguiente día libre. Ese día le dije a Osvaldo: voy a tomar un café con Débora. El lugar de encuentro era nuestro café habitual. No hacía falta que lo dijéramos, ese era siempre nuestro sitio. Llegué puntual a la cita y Débora ya estaba dentro. Débora, ¿cuánto tiempo sin verte? Sonia, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está Osvaldo y tu trabajo? ¿Osvaldo? Bueno, no sé. El trabajo va muy bien. Nunca pensé que iría tan bien. Te estoy muy agradecido, Débora, por darme la idea. ¿De qué estás hablando? Solo he sugerido que trabajar desde casa te vendría mejor, pero ya que lo dices, quizá puedas invitarme a una tarta. Claro, te invito a una tarta, pero es raro que quieras quedar. ¿Pasa algo? Cuando pregunté esto, la cara de Débora se nubló por un momento. Me volví un poco cauteloso. Debe tener alguna preocupación. Tengo que escucharla bien. Justo cuando dirigía toda mi atención a Débora, una voz familiar me interrumpió. Débora, qué casualidad. ¿Te importa si me uno? Oí una voz familiar desde un lado. Sobresaltada, miré y vi a Osvaldo allí de pie. Suele ir muy informal los fines de semana, pero hoy llevaba camisa y chaqueta. Su voz era inusualmente suave, y me quedé sorprendida. Hacía tiempo que no me hablaba así. ¿Por qué está aquí Osvaldo?
Este café está totalmente dirigido a las mujeres. No es un lugar al que Osvaldo vendría solo. Está lleno de cosas dulces, no del gusto de Osvaldo. Osvaldo, Débora me miró, sus ojos suplicando ayuda. Me sentaré aquí, con permiso. Diciendo esto, Osvaldo se sentó al lado de Débora. Normalmente, se sentaría junto a mí, su mujer, pero no entendía por qué había elegido sentarse junto a Débora. Osvaldo, ¿qué haces aquí de repente? ¿Por qué te sientas ahí? Débora está incómoda, aléjate un poco. Le regañé al ver que Débora parecía incómoda, pero Osvaldo no se inmutó. ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa? Sabes, estar celoso a tu edad es vergonzoso, dijo riendo. No se trata de celos. Débora está claramente preocupada. ¿Y por qué estás tú aquí? Nunca vienes a este tipo de cafés. He venido por casualidad. ¿Y por qué debería informarte de mis planes para el fin de semana? Tenía ganas de charlar con Débora, pero lo has estropeado. ¿Por qué irrumpir así? ¿Qué? Escúchame, soy yo quien se casó contigo, ¿recuerdas? Ni siquiera puedes tener hijos. Y ahora me contestas, antes eras sensata, pero ahora has dejado tu trabajo y vives una vida perezosa y sin rumbo. ¿Qué derecho tienes a decir nada, Sonia? Sonia y Débora intercambiaron miradas. Es verdad, dejé mi antiguo trabajo, pero ahora trabajo desde casa. Gano una cantidad decente e incluso ahorro para nuestra casa. Me hice autónoma, porque Osvaldo empezó a dar la lata con las tareas domésticas. Le había explicado todo esto a Osvaldo, pero parece haberlo olvidado por completo. O tal vez simplemente no le importa. Me quedé estupefacta. Lo siento, pero estoy trabajando. Tengo mis propios ingresos. No hay razón para que me llames sin rumbo, le dije. A lo que él respondió, no mientas, conozco todas tus mentiras. He vivido contigo el tiempo suficiente para ver a través de ellas. Sí, incluso después de todos estos años viviendo contigo, sigo sin entender lo que pasa por tu cabeza. Si Osvaldo pudo ver a través de mis mentiras, también debería ver que lo que acabo de decir es verdad. Débora nos miró torpemente a los dos. Perdona, Débora, por esta tonta pelea, dije. Luego agarré a Osvaldo del brazo y lo conduje fuera del café. Por favor, vuelve de verdad, no hagas sentir incómoda a Débora. Tras decir esto con firmeza, Osvaldo se marchó con un chasquido de lengua. Volví a entrar y me disculpé de nuevo con Débora. Siento mucho lo de Osvaldo. Lleva así desde principios de año, burlándose de mí, y no sé por qué. Es como si se hubiera convertido en otra persona. Eso suena duro. Sí, lo es. Sabe que no podemos tener hijos, pero últimamente me culpa constantemente. De repente empezó a decir que mi suegra y mi suegro estaban decepcionados, pero cuando le pregunté a mi suegra, me dijo que no era cierto. Solo busca mis defectos e intenta sentirse superior. Débora parecía abatida mientras escuchaba mi historia. Débora, me asusté, pensando que tal vez la aparición de Osvaldo la había disgustado o lo había hecho mi sombría historia. Sonia, en realidad, hay algo que tengo que decirte. Así es, me había olvidado por completo debido a la interrupción de Osvaldo. Débora había estado tratando de compartir sus problemas. Al recordarlo, volví a centrarme en ella. He dudado en decírtelo porque pensaba que podría hacerte daño, pero ya no puedo más, dijo. Mientras hablaba, Débora empezó a llorar. Sorprendido, me puse a su lado y le acaricié la espalda. En cuanto a Osvaldo, desde hace un año me sigue insistentemente. Empezó a hablar, con lágrimas en los ojos. Osvaldo y Débora son vecinos y amigos desde antes del instituto. Sus casas están una al lado de la otra, así que siempre que Osvaldo va a casa de sus padres, acaban encontrándose. Débora vive en su casa, y desde hace un año, cada vez que Osvaldo visita a sus padres, lleva regalos a casa de Débora, incluso cuando a sus padres les parecía extraño. Osvaldo insistía en esperar a que Débora saliera para entregarle él mismo los regalos. Si solo hubiera sido eso, podría haberse excusado como una estrecha amistad infantil. Débora sospechó, pero no le dio demasiada importancia. Sin embargo, hace medio año, el comportamiento de Osvaldo se intensificó. Empezó a pedirle citas a través del INE. Débora me enseñó sus mensajes, llorando y disculpándose. Perdona. Solo me casé con Sonia porque era guapa. Nunca pensé que sería infértil. Un fracaso. Me han engañado durante tanto tiempo. Supongo que Débora es la única para mí.
Sigues soltero porque me estás esperando, ¿verdad? Pronto me desharé de Sonia. Entonces cásate conmigo. Gano lo suficiente para mantenerte solo. Leyendo estos mensajes delirantes, mi cabeza daba vueltas. Así que esta era la razón por la que Osvaldo había estado actuando de forma extraña durante un año. Creo que se lo hacía a mi mejor amiga, Débora. Su actitud hacia mí había empeorado y mi afecto por él se había desvanecido. Pero parece que su amor por mí se había esfumado mucho antes. Sin embargo, eso no es excusa para molestar a Débora. Si Osvaldo realmente se enamoró de Débora y quería estar con ella, primero debería haberme dicho que amaba a Débora y haberle pedido el divorcio. Yo le habría advertido a Débora que hablara con cuidado, pero me habría divorciado de Osvaldo inmediatamente y habría seguido con mi vida. Toda la situación me parecía un completo desastre. He querido decírtelo, pero sentía que te traicionaba. Lo siento mucho, dijo Débora. Al ver a Débora llorar y disculparse, sentí una opresión en el pecho. Débora compartía sus temores de ser odiada por mí y de lo que podría hacer un Osvaldo enfurecido. Pensé que lo mejor para Débora era salir de casa de sus padres y encontrar un lugar seguro lo antes posible. Hablé con Débora de su futuro y de alejarla del alcance de Osvaldo. Decidí hablar de la situación de Débora con sus padres y asegurarme de que Osvaldo no se enterara de dónde estaba. Fui inmediatamente a casa de Débora y de sus padres. Sugerí a Débora que se mudara. Los padres de Débora, ingenuos y amables, se sorprendieron al principio al saber que su vecina y amiga de la infancia hacía cosas así. Al ver las lágrimas de Débora, se enfadaron mucho con Osvaldo. Entonces fuimos a casa de los padres de Osvaldo y se lo contamos todo. Los padres de Osvaldo se disculparon mucho con Débora y sus padres. Pedí a los padres de Osvaldo que fingieran que no sabían nada de la situación y que ayudaran a ganar tiempo para que Débora pudiera escapar. Más tarde, cada vez que Osvaldo intentaba visitar a sus padres, yo inventaba razones para impedírselo. La frustración de Osvaldo crecía a medida que le resultaba cada vez más difícil encontrarse con Débora. Tenía sentido. Ni siquiera podía ponerse en contacto con ella, ya que hice que Débora lo bloqueara y cambiara de teléfono. Frustrado por no poder contactar con Débora, Osvaldo empezó a desquitarse conmigo. Siempre me arruinas los fines de semana. A pesar de estar todos los días en casa, me obligas a hacer las tareas domésticas. Ese es el fracaso de un ama de casa. No eres más que una fracasada que apenas vive de mi sustento, me dijo. Deliberadamente no lavaba la ropa de Osvaldo durante los días laborables, lo que le llevó al punto de no tener ropa que ponerse al día siguiente. Su frustración estalló al verse obligado a realizar tareas desconocidas bajo mi vigilancia. Ocurrió justo cuando la huida de Débora era completa. Osvaldo me tiró la almohada que llevaba colgada, diciendo: «Basta ya, no soporto más hacer esto. Vete de aquí, sin rumbo como tú, acabarás sin casa de todos modos». Dijo esto mientras se reía y me empujaba un papel de divorcio. Tal como esperaba, lo firmé rápidamente y se lo devolví a Osvaldo. Cogí mis pertenencias y mi equipo de trabajo y salí de casa. A continuación, me dirigí a casa de los padres de Osvaldo, con los que había quedado hasta que encontrara alojamiento. Osvaldo, pensando que por fin se había librado de mí, parecía exultante y se dirigió a casa de Débora. Al encontrarla vacía, se quedó un rato parado en medio de la calle. Osvaldo seguramente buscaría a Débora, pero ya me he ocupado de eso. Ahora es imposible para él. Hice correr la voz sobre las acciones de Osvaldo entre nuestros compañeros durante este tiempo. Comprando estrategia, nadie le ayudará ahora. En cuanto a mí, usé mis ahorros para mudarme. Medio año después de divorciarme de Osvaldo, se puso en contacto conmigo. Me había bloqueado, así que por descuido olvidé bloquearlo. «Hola, tanto tiempo sin verte. ¿Cómo va la vida de vagabundo después de medio año? Ya debes estar harto, ¿no? Vuelve si quieres escapar, aunque te perdonaré si te disculpas». «¿De verdad? Gracias, pero ya sabes que ahora estoy muy a gusto. ¿Por qué iba a dejar un apartamento de lujo para volver a tu casa?» «¿Apartamento de lujo? ¿Te has vuelto loca?» «Estoy perfectamente cuerdo. Vivo en un apartamento de lujo en la zona de la bahía y con conserje, es muy cómodo. Nos divorciamos hace medio año, pero Osvaldo, tan empeñado en deshacerse de mí, nunca sacó el tema de la división de bienes. Como él no lo mencionó, yo tampoco, porque yo trabajaba desde casa e invertía en bolsa desde joven,
así que tenía muchos bienes. Cuando empecé mi nueva vida, decidí mudarme a una casa bonita y elegí un apartamento de lujo junto al mar. Comparados con los días de sus abusos verbales, mis días de ahora, en los que puedo trabajar todo lo que quiera cuando quiera, son increíblemente cómodos. No tengo intención de volver al abuso verbal de un oficinista insignificante. Quieres volver conmigo, ¿verdad? Has perdido a alguien que te haga las tareas domésticas. Aunque no tenía contacto con Osvaldo, ocasionalmente me comunicaba con sus padres. Hace poco, la ex-suegra de Osvaldo dijo que cuando iba a la casa de Osvaldo, ésta se había convertido en un basurero terriblemente apestoso. Osvaldo le rogó que limpiara, pero la situación era tan mala, con el olor espantoso y las innumerables moscas, que ella le dijo: «Tienes que llamar a un servicio de limpieza profesional», y luego huyó de la casa, dado el comportamiento reciente de Osvaldo. Sus padres estaban horrorizados y no pensaban consentirle fácilmente. «He oído que tu casa se ha convertido en un basurero, lo siento, pero no soy un servicio de limpieza gratuito. Además, estamos divorciados, ¿recuerdas? ¿Quién te crees que eres para esperar que vuelva? Ni siquiera ganas más que yo». Osvaldo parecía sorprendido por mis palabras. No quería saber nada más de él, así que terminé la llamada y le bloqueé inmediatamente. Más tarde, se dio cuenta de que le había bloqueado y se fue llorando a casa de sus padres. Sonia no me escucha. Ayudadme a encontrarla. Si hacemos que se disculpe, podremos vivir todos en el apartamento de lujo del que habla. Yo me encargaré de todo. Sus padres, al tanto de toda la situación con Débora y de todo lo demás, le dijeron que lo sabían todo. Luego le dijeron: «Vamos a repudiar a un hijo tonto como tú. Eres una mala influencia para la familia de tu hermana. No vuelvas a aparecer por aquí». Y lo echaron de casa. Osvaldo suplicó y lloró, pero ya era demasiado tarde. Ni siquiera sus propios padres tenían intención de ayudarle. Después se puso en contacto con nuestros compañeros de clase, intentando dar con el paradero de Débora y el mío, pero fue en vano. Todo el mundo conocía sus fechorías. Rechazado por sus padres y compañeros, Osvaldo se vio abrumado por las quejas de sus vecinos sobre el hedor y acabó huyendo. Al parecer, fue a trabajar oliendo a basura y poco a poco fue perdiendo prestigio en la empresa. Como seguía negándose a cambiar, culpó a los demás de su falta de ascenso, alegando que le estaban saboteando, y finalmente dejó el trabajo. Intentó encontrar trabajo, pero con el hedor que desprendía y su traje hecho jirones, ninguna empresa quería contratarle. Osvaldo, que se había reído de mí por convertirme en un sin techo, ahora parecía vivir él mismo una vida así. Era imposible que nos encontrara a Débora o a mí en su estado actual. Le aseguré a Débora que ya no tenía por qué preocuparse. Aliviada, Débora lloró. Por fin puede dormir tranquila. Lo mejor de este calvario fue que nuestra amistad permaneció intacta. Seguiremos quedando en nuestro café de siempre. Pensaba en esto mientras miraba el mar desde mi balcón.